Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Escuchen la música, escuchen la música. Ahí bajó, como que bajó un poquito. Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. Y ahora sube. Esas armonías que escuchan son las representativas del programa que está en el aire en este momento. Armonías de Ucrania. Después, dentro de 13 minutos, termina este programa y arrancamos nosotros con Guaranita Barandú. Y después de mucho tiempo hago de nuevo esta previa, teniendo en cuenta que me venía dejando este cambio de look, que todavía está en proceso. El cambio es significativo y me preguntan la gente, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, Fariña? ¿Qué le pasó, don Fariña? Y aquí estamos. Los cambios, como puse en una publicación esta semana, los cambios son solamente la parte externa, porque el ser, porque el sentir, porque la esencia sigue siendo la misma. Inamovible, imposible de cambiar. Soy lo que soy, sin importar qué trapos cubren mi cuerpo. Soy lo que soy, sin importar la apariencia del look. Soy lo que soy, sin importar el perfume que pueda emanar, la fragancia, el aroma. Soy lo que soy porque soy consciente de que lo verdaderamente importante es lo que hacemos, lo que decimos y naturalmente lo que pensamos. Siempre que se pueda poner en la misma frecuencia, en la misma línea, lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Es difícil pensar, decir y hacer. Pero si uno está en la permanente búsqueda, en el permanente esfuerzo, siempre se puede vivir en paz. ¿Y con quién me interesa vivir en paz? Primeramente, conmigo mismo. Vivir en paz conmigo mismo. Quererme a mí mismo. Respetarme a mí mismo. Alentarme a mí mismo. Y después afuera, a mis hijos, a mi pareja, a mi hermano, a mi compañero de trabajo, a mi amigo, después afuera, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis bisnietos, pobrecito, Tiziano, chiquitito él, tiene recién un mes, el 26 de julio cumplió un mes, así que, bueno, hoy somos 4, 20, mira vos, está por cumplir 40 días, mi bisnieto. Bueno, y lo verdaderamente importante es estar bien. Y no dejar que las opiniones, los comentarios, las palabras de afuera de otra persona cambien mi estado, mi esencia. Y mucho más si son comentarios, opiniones o palabras negativas. Mamópico sheve ou, mamópico sheve ojo, upe apere. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Y hago de cuenta que le echo agua al pato. ¿Le voy a mojar?
difícil porque se vuelve impermeable y el agua se desliza. Soy lo que soy y eso es lo que me interesa. Los mensajes positivos, los comentarios positivos, bien, agradezco y agradezco de corazón. Créanme que cuando me hacen algún comentario positivo, me alegra el alma. Es como que me da un cosquilleo en el ego. Jamaba picot najanimo, ay, ¿y quién no? Si te alaban, pero si te hacen comentarios despectivos, negativos, caso omiso. Y créanme que hay mucha gente que está vacía y que se dedica, que utiliza las redes sociales para despotricar, para destruir, para dañar, para ofender, para hacer mal. Allá ellos. Que se arreglen ellos. Créanme, hay muchas personas hoy día que tienen la solución absoluta y las palabras justas y las opiniones justas para otra persona. Pero, ¿y su propia vida, su propio ser? Y de que las hay, las hay. Yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Y hoy, después de mucho tiempo, hago de nuevo esta previa y me atrevo a hacer este tipo de comentario porque, ¿por qué no reconocerlo? Estoy dolido. Estoy dolido. Porque alguien que no sé por qué razón, siendo tan guaraní como yo, o tal vez más que yo, no ve con buenos ojos lo que publico, lo que comparto, lo que trato de aportar desde mi humilde y limitado conocimiento sobre el idioma y la cultura guaraní. Y recibo comentarios, Daupeisa, no es así. Hay quienes tienen la verdad y lamentablemente a la hora de comentar cometen garrafales errores en su manera de escribir o en su manera de construir una oración en guaraní y también en castellano, ¿por qué no? Y sin embargo se posicionan en una condición de maestro o de juez. Y en cierta manera quiero decir que yo los considero mis maestros, porque así esté errado, aprendo también de la herradura, como se dice. Aprendo de los errores, aprendo de sus equivocaciones. Pero tengo tan en claro esto de criticar en privado y halagar en público. Tengo tan grabado que muchas veces me limito a ni siquiera opinar, ni siquiera comentar. Y esto, ¿por qué lo saco a relucir en este momento, en esta mañana de domingo 4 de agosto? Porque ya hace más de un mes que mi página, la página de Facebook, la página Juan Ramón Fariña Guaraní Tabarandú, está inhabilitada. Y Facebook o Meta me dice que es a raíz de una publicación incorrecta. Yo publiqué una reflexión
que en algunas páginas estaba firmada como que era una reflexión del Papa Francisco. Pero publiqué la reflexión y mencioné de qué página sacaba esto. De una página de Facebook. Y me notificaron de que era una publicación falsa, engañosa, y que por eso me sancionarían. Entonces apelé esto porque digo, estoy poniendo los créditos, y después saltó la ficha. Resulta que hay personas que en vez de enviarme un mensaje en privado, decirme, Fariña está equivocado, o Fariña no me gusta, o Fariña, o bloquear la página y no seguir. Es tan fácil. Si hay algo en las redes que no te gusta, no lo mires, no lo veas. Abandonar, pasar de largo. Maerapi condere putata upepere mañajinaumi umbuaiban de Hewinderesa. ¿Para qué te vas a quedar a observar algo que destruye tu visión? Y así pasó. Por eso estoy dolido y por eso quise compartir con ustedes. No me hace mella. Más de 21.000 seguidores están ahí sin entender qué es lo que pasa con la página. Más de 21.000 seguidores. Para una página de idioma y cultura guaraní es significativamente importante. Pero así fueran 3 personas o 2 o 1 persona, no hay derecho de que sucedan estas cosas. Que tengan un buen día. Entren a la internet www.radiolt17.com.ar. Ahí arrancamos con el programa.